Era una mañana nublada de junio, en Manhattan. Harold Blake, entonces con 52 años, caminaba por las calles vistiendo un traje azul marino impecable, como de costumbre. Era un hombre de presencia fuerte, conocido en el ámbito financiero por su mente aguda y su frialdad inquebrantable. Presidente de uno de los mayores fondos de inversión de Wall Street, su vida estaba marcada por rutinas exactas. Se despertaba a las 5, entrenaba durante 1 hora, revisaba mercados globales, mientras tomaba café negro y, antes de las 7, ya estaba camino a la oficina. No había espacio para distracciones o imprevistos. Harold era un hombre que controlaba todo a su alrededor, o al menos eso creía. Lo que pocos sabían, casi nadie en realidad, era lo que se escondía detrás de esa fachada rígida. Años atrás, Harold había sido un hombre diferente, casado con Elise, una profesora de historia apasionada por la vida, y padre de James, un niño dulce de 7 años que adoraba los aviones y los dibujos animados. Todo cambió en un solo día hace 8 años. Elise y James iban a un evento escolar. Harold había prometido ir, pero una reunión crucial lo retuvo. En el camino, un accidente de coche se los llevó. Desde entonces, Harold se sumergió en un mundo de silencio y autopunición. El trabajo se convirtió en su única válvula de escape. Relaciones, amigos, cualquier vínculo emocional había sido cortado. La culpa era un peso constante, un eco que no podía acallar. Esa mañana, en particular como en tantas otras, Harold seguía su ritual antes de entrar a la oficina. Un pequeño mercado de esquina, frecuentado por pocos ejecutivos de la zona, era su última parada. Le gustaba mantener la rutina hasta en los detalles. Café caliente, un croissant simple y una botella de agua sin gas. Pero ese día, la atendente distraída le entregó una botella de agua con gas. Para cualquiera sería un error banal, pero no para Harold. Con una mirada gélida y un tono de voz preciso, corrigió: «Pedí sin gas». La joven, claramente nerviosa, tartamudeó una disculpa. Alrededor, algunos clientes comenzaron a lanzar miradas de incomodidad, pero a Harold no le importaba. Para él, la perfección no admitía errores, por mínimos que fueran. Fue entonces cuando una voz pequeñita, frágil y cristalina cortó el aire tenso del lugar. «Señor, ¿podría fingir ser mi papá solo por un día?» Harold se volteó, sorprendido, encontrando a una niña de ojos azules enormes, cabellos dorados en 2 trencitas mal hechas y un vestido rosa un poco desteñido. No parecía asustada, solo esperanzada. Su mirada era tan pura que desarmaba cualquier armadura. La niña, de no más de 6 años, lo miraba con una sinceridad desconcertante. Por un instante Harold no supo qué decir. La escena, completamente fuera de contexto en su universo de control, lo paralizó. Detrás de la niña, una mujer joven, con expresión cansada y uniforme de cafetería, corrió para alcanzarla. «Anna Grace, no molestes al señor». Pero Harold ya no escuchaba el ruido a su alrededor. Por primera vez en años, algo dentro de él, un recuerdo, un dolor antiguo, se removió. Hannah, la madre de la niña, se disculpó de nuevo, intentando tirar de Anna suavemente. Pero la pequeña mantuvo los ojos fijos en Harold, esperando una respuesta. Y fue entonces cuando algo raro ocurrió. Él se sintió conmovido. No era un sentimiento que conociera bien, no era lástima, ni compasión forzada. Era una especie de eco, proveniente de un rincón olvidado del corazón. Vio allí, en esa expresión simple, el reflejo de algo que había perdido, y quizás la oportunidad de hacer algo diferente, aunque solo fuera por un momento. Respiró hondo. «¿Por qué me pedirías eso?», preguntó, con una voz más suave de lo que pretendía. Anna respondió con una sinceridad brutal: «Porque mañana es el día del padre en la escuela, y yo no tengo ninguno».
El silencio que siguió fue casi palpable. Hannah se arrodilló, avergonzada. Perdón, ella no debería... Es que es difícil para ella, ¿sabe? Harold observó a esa madre e hija con una atención que no solía dedicar a nadie. Reparó en las ojeras de Hannah, en las manos marcadas por el trabajo, en la forma en que intentaba mantener la dignidad, aunque claramente cansada, y miró de nuevo a Anna, tan pequeña pero tan valiente. En su mundo de contratos y ganancias, aquello era real, humano. Sin pensarlo mucho, sorprendiéndose incluso a sí mismo, dijo, ¿en qué escuela estudias? Hannah lo miró, confundida. ¿Por qué? Él se ajustó la corbata como si necesitara una excusa para su propia actitud. Si yo fuera como imaginaste, mañana, ¿a qué hora tendría que estar allí? Anna sonrió de un modo que le hizo doler el pecho. «A las 9, señor», fue todo lo que dijo. Entonces, a las 9. Luego tomó su botella de agua, la incorrecta, sí, y salió de la tienda, dejando atrás a una madre boquiabierta y a una niña con un brillo nuevo en los ojos. El resto del día de Harold transcurrió entre reuniones, números e informes, pero, extrañamente, no podía concentrarse como de costumbre. La imagen de la pequeña Anna aparecía en su mente en los momentos más inesperados. En el ascensor, mientras revisaba proyecciones de mercado, en la sala de reuniones, mientras un analista presentaba gráficos. La pregunta inocente de la niña resonaba en su cabeza. «Señor, ¿podría fingir ser mi papá solo por un día?» Era una frase tan simple, y sin embargo, cargada de un peso que Harold conocía bien. Eso lo molestaba, pero no de la manera habitual. Era una molestia viva, un recuerdo de todo lo que había intentado mantener encerrado durante 8 años. Cuando volvió a casa, un enorme apartamento en el Upper East Side, vacío y silencioso como siempre, abrió una botella de whisky, viejo hábito, pero no pudo beber más que un sorbo. Se sentó en el sillón de cuero oscuro, mirando la chimenea apagada. En un rincón de la sala, una fotografía enmarcada permanecía en el mismo lugar desde el accidente. Elise, con su sonrisa leve, y el pequeño James, vestido con el disfraz de piloto que tanto amaba. Era una imagen que Harold evitaba mirar, pero esa noche no pudo apartar la vista. Se preguntaba, ¿qué clase de hombre era ahora? ¿Qué sentido tenía mantener esa existencia fría, controlada, sin ningún vínculo real? La culpa seguía ahí, como siempre, pero por primera vez una voz interna susurraba, ¿y si hubiera una manera, aunque pequeña, de honrar lo que se perdió? No había razón lógica para eso, ningún contrato, ningún beneficio, solo una promesa silenciosa. Entonces, a las 3 de la mañana, ya sin sueño, Harold abrió el portátil y escribió, Día del Padre, Escuela Pública PS, 87 Manhattan. Anotó la dirección. Estaría allí a las 9. A la mañana siguiente, Harold no vistió su habitual traje azul marino. Optó por algo más simple, aunque elegante. Una camisa blanca, suéter de lana gris oscuro y una chaqueta casual. Se perfumó. Se arregló el centro cabello y bajó sin la habitual comitiva de seguridad y chofer. Prefirió conducir él mismo el auto, un sedán negro discreto, hasta la escuela. En el trayecto, la ciudad pulsaba como siempre. Bocinas, gente apresurada, el ritmo frenético de Manhattan. Pero dentro del coche, el silencio era casi absoluto. Sus manos, firmes en el volante, delataban un leve temblor. Harold Blake no era hombre de improvisos, mucho menos de tratar con niños. Se preguntaba, más de una vez, si no estaba cometiendo un gran error, y aún así no podía dar la vuelta. Algo dentro de él, algo profundo e inexplicable, lo impulsaba a seguir. Cuando llegó a la escuela PS-87, faltaban pocos minutos para las 9. Estacionó en un lugar lateral y bajó.
No necesitó preguntar dónde era el evento. Vio en el patio interno decenas de niños acompañados por padres, tíos, abuelos, globos de colores, carteles con frases como «Feliz Día del Padre», mesas con jugo y galletas. Un ambiente que Harold no pisaba desde hacía años, el tipo de escenario que había aprendido a evitar. Y allí estaba ella, Anna Grace, con vestido azul claro esta vez, sentada en el escalón de la entrada, abrazando las rodillas. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron de tal manera que Harold sintió un nudo en la garganta. La niña corrió hacia él, sosteniendo su mano con naturalidad. «Sabía que usted venía», fue todo lo que dijo. Y en ese instante, algo en él, alguna coraza invisible, empezó, aunque imperceptiblemente, a resquebrajarse. Hannah, al ver la escena desde la ventana del aula de profesores, quedó atónita. No esperaba que ese extraño, un hombre evidentemente de otro mundo, de otra vida, realmente apareciera. Salió apresurada al patio, el delantal de trabajo aún encima de la blusa, y llamó. «Ana, querida, no molestes al señor Blake». Ella dudó, sorprendida al reconocer al hombre de la víspera. Harold se volvió y hizo un leve saludo. «Buenos días. Espero que no le moleste. Pensé que no costaba intentarlo». Hannah, avergonzada, negó con la cabeza. «No, claro. Solo que no quería que la señorita lo pusiera en una situación». «Ya estoy aquí», respondió él con una rara sonrisa ladeada. Anna, ignorando cualquier tensión, apretaba la mano de Harold con alegría evidente. La pureza de ese gesto desarmaba las barreras que Harold solía levantar sin esfuerzo. El evento siguió con actividades simples, presentaciones de dibujos, una pequeña obra de teatro y luego un taller donde los niños debían hacer, con ayuda de los papás, un portarretratos de cartón. Harold, acostumbrado a transacciones multimillonarias, de repente se vio manejando pegamento y lentejuelas, guiado por las instrucciones de Anna. Al principio, sus dedos dudaban, pero la risa de la niña y sus comentarios espontáneos, «No importa, señor Blake, lo arreglamos», lo hicieron relajarse. Y entonces, sentado ahí, junto a una niña que apenas conocía, Harold se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había reído de verdad. La mirada tierna que Hannah le lanzó al ver a su hija tan feliz fue otro golpe sutil en su vieja armadura. En ese instante, Harold no era el magnate de Wall Street. Era solo un hombre intentando, aunque tarde, arreglar algo dentro de sí. Cuando el evento terminó alrededor de las 11, Anna no parecía dispuesta a soltar la mano de Harold. Insistía para que fuera a tomar un jugo con ella y su madre en la cafetería donde Hannah trabajaba. Harold, que ya estaba entregado al inesperado curso de ese día, aceptó con un simple gesto. Caminaron juntos hasta el pequeño café en la esquina de la calle 76 con Amsterdam Avenue, un lugar modesto pero acogedor. Allí se sentaron los tres. Anna hablaba sin parar sobre los compañeros, las profesoras, los dibujos que habían hecho. Hannah, aún un poco desconcertada, intentaba agradecer. «Usted no tenía ninguna obligación de hacer esto. Ni siquiera sé cómo...» Harold levantó la mano, interrumpiendo con gentileza. «No fue obligación. Yo lo necesitaba. Y eso fue todo». No explicó más, pero sus palabras llevaban un peso mayor que cualquier justificación. Durante el café, Harold observaba a las dos. La pequeña Anna, con su espontaneidad cautivadora, y Hannah, intentando equilibrar fuerza y vulnerabilidad. No era difícil notar cuánto luchaba aquella mujer. La ausencia de un compañero, la ropa sencilla, las manos callosas, el cuidado sincero con la hija. Era un contraste brutal con el mundo de cifras y apariencias en que él vivía. Y por primera vez en mucho tiempo, Harold sintió algo parecido a la vergüenza, por su arrogancia, por su aislamiento autoimpuesto, por todo lo que había perdido por no haber estado presente en el pasado. Se preguntó con una molestia nueva, ¿y si hubiera sido diferente?
Si él mismo hubiera logrado ser el padre que James merecía, no había respuesta. Pero en ese café, en ese momento, Harold comenzaba a aceptar que tal vez aún había algo por reconstruir. Antes de despedirse, Ana fue clara en su forma simple y directa. «Señor Blake, ¿puede venir a buscarme a la escuela otro día?» Hannah intentó intervenir, visiblemente incómoda. «Ana, querida, el señor tiene trabajo. Es un hombre muy ocupado». Pero Harold ya respondía, casi sin pensar. ¿Qué día sería? El brillo en los ojos de la niña fue respuesta suficiente. Hannah se quedó sin palabras. Harold, por su parte, anotó en el celular el horario de salida de los niños. Al levantarse, se despidió con un leve toque en el hombro de 1900. Hannah, y un saludo para Ana. Al salir del café, caminando solo por la acera, percibió que algo en su pecho estaba diferente, un peso menor, como si un hilo de vida hubiera atravesado las gruesas paredes que él mismo construyó. No sabía a dónde conduciría aquello, pero no pudo, ni quiso, impedirlo. En los días que siguieron, la presencia de Harold se volvió cada vez más frecuente. Buscaba a Ana en la escuela 1 o 2 veces por semana, y en cada visita se sentía menos extraño en ese pequeño universo de mochilas coloridas y dibujos en las paredes. Poco a poco comenzó a conocer más a Hannah también. Conversaciones rápidas en la puerta de la escuela. Intercambios de miradas que decían más que palabras. La mujer mantenía distancia respetuosa, sin jamás pedir nada, sin actuar como alguien que esperaba favores. Y tal vez fue justamente eso lo que conquistó aún más al reservado millonario. No había segundas intenciones, ni interés. Solo 2 vidas, y una tercera, pequeña y vibrante, intentando encontrar un poco de ligereza en medio de las dificultades cotidianas. Para Harold, todo eso comenzaba a tener un sentido nuevo e inesperado. Cierta tarde, lloviznaba en Manhattan. Harold, que normalmente mandaría a un chofer a buscar a Ana, insistió en ir personalmente. Cuando llegó, encontró a la niña con la capucha empapada y el rostro iluminado al verlo. En el auto, mientras conducían por las calles mojadas, Ana preguntó inocentemente, «Señor Blake, ¿usted tuvo un hijo alguna vez?» Harold tragó saliva. No esperaba eso. Por un momento pensó en responder con evasivas, pero desistió. «Sí, tuve un hijo. Se llamaba James». Hubo un pequeño silencio en el coche. Ana, con su sabiduría infantil, dijo solo, «Debe haber sido muy feliz». Y eso, dicho con tanta pureza, rompió otra capa de hielo en el corazón de Harold. No respondió. Solo puso una mano sobre la de la niña, con un cariño que ya no recordaba cómo era capaz de sentir. Después de ese día, la rutina de Harold comenzó a cambiar de forma irreversible. Sus mañanas ya no estaban solo llenas de gráficos y reuniones. Reservaba horarios para buscar a Ana, le leía por la noche, ayudaba con las tareas escolares, cada gesto simple, un dibujo que ella hacía para él, una historia que contaban juntos, parecía reavivar en Harold pedazos olvidados de sí mismo. Y con eso, los pesadillas que tantas veces lo acosaban fueron disminuyendo. Los fantasmas del accidente, las imágenes de Elise y James, empezaron a dar lugar a nuevos recuerdos, más suaves. Hannah notaba todo con cuidado, sin precipitarse. No quería crear expectativas. Sabía que Harold venía de un mundo diferente, que podía desaparecer tan rápido como apareció. Pero en el fondo, muy en el fondo, empezaba a esperar que no fuera solo un capítulo breve en sus vidas. Entonces apareció la primera sombra sobre esa nueva convivencia. Daniel Marks, primo del fallecido esposo de Hannah, apareció de sorpresa. Siempre había sido un hombre amargado, crítico de cómo Hannah criaba a Ana. Ahora alegaba que la madre no tenía condiciones financieras ni emocionales para cuidar a la niña y que consideraba presentar una petición formal de custodia. Al saber de la creciente presencia de Harold,
en la vida de ambas, Daniel vio un argumento. Difundió entre conocidos que un extraño y poderoso empresario se estaba involucrando con la niña sin vínculos legales, insinuando que eso no era apropiado. La situación pronto llegó a oídos del Departamento de Protección Infantil y antes de que Hannah pudiera reaccionar, se programó una audiencia preliminar en el Tribunal de Familia. Cuando supo de la situación, Harold fue tomado por una indignación que lo sorprendió. No era solo un impulso racional, era algo visceral. No soportaba la idea de que Anna pudiera ser separada de su madre, o que alguien con segundas intenciones pudiera interferir en ese vínculo. Buscó a su abogado personal, un hombre de confianza, y decidió que acompañaría a Hannah en cada paso del proceso. Hannah, al principio, resistió. «Señor Blake, no quiero que se involucre en esto. Es un asunto de mi familia». Pero Harold fue firme. «No estoy aquí como empresario. Estoy aquí como alguien que se preocupa». Había sinceridad en sus palabras. Por primera vez, él mismo admitía que no se trataba ya de un gesto aislado. Estaba, de hecho, involucrado, y no pensaba retroceder. La audiencia ocurrió en una fría mañana de noviembre en el edificio de tribunales de 60 Centre Street. El ambiente era impersonal, pero cargado de tensión. Por un lado, Daniel Marks, acompañado de un abogado agresivo y seguro. Por otro, Hannah, con su abogado público, y Harold, sentado a su lado, con una presencia discreta pero firme. Al inicio, las palabras de Daniel parecían pesar. Enumeraba las dificultades financieras de Hannah. Insinuaba que su rutina agotadora no permitía suficiente atención a la hija y sugería que la presencia de Harold era una influencia inapropiada y temporal. El juez, un hombre experimentado, escuchaba con expresión neutra. Pero cuando fue el turno de Anna para ser escuchada, decisión tomada tras mucha reflexión, algo inesperado ocurrió. Anna, con sus 6 años y una voz frágil, subió al estrado con la inocencia desarmante de quien no comprende los juegos de los adultos. Cuando el juez le preguntó, con delicadeza, qué quería que sucediera, ella respondió con una simpleza cortante: «Quiero quedarme con mi mamá y ya escogí a mi papá». El juez, sorprendido, preguntó: «¿Y quién sería?». Anna señaló sin dudar a Harold. Él viene a buscarme, me lee, me llama pequeñita, y no me pongo triste cuando él está con nosotras». La sala quedó en silencio. Ningún argumento técnico, ninguna maniobra legal podría competir con esa verdad simple, dicha con el corazón. Fue un momento que nadie olvidaría. Y para Harold fue el instante en que entendió, de forma definitiva, lo que Anna y Hannah ya representaban para él. La decisión judicial fue favorable a Hannah. El juez, en su veredicto, destacó que la madre demostraba amor y compromiso inequívocos, y que la presencia de Harold no representaba amenaza alguna. Al contrario, aportaba beneficios visibles a la niña. Daniel Marks salió del tribunal visiblemente contrariado, prometiendo apelar, pero todos sabían que ese momento había cambiado el curso de la historia. Tras la audiencia, en la acera húmeda y fría, Harold acompañó a Hannah y Anna a un pequeño restaurante. Iba a ser solo un almuerzo rápido, pero terminó siendo un momento cargado de significado. Durante la comida, Hannah, visiblemente emocionada, miró a Harold y dijo: «Nunca podré agradecerte lo suficiente. No tenías que haber hecho esto». Pero Harold la interrumpió con una sinceridad que ni él mismo ocultaba. Lo necesitaba. Y en ese breve diálogo estaba todo: la culpa antigua, el deseo de reparación y el nuevo sentimiento que crecía dentro de él. Los días que siguieron trajeron una rutina distinta, más ligera. Harold continuaba con sus compromisos profesionales, pero ahora había espacio para lo inesperado. Tardes en el parque con Anna, cenas simples con Hannah, risas que rompían el silencio que antes estaba tan presente en su vida.
El apartamento de Harold, antes un lugar frío e impersonal, comenzó a recibir toques sutiles. Dibujos de Ana pegados en la nevera, un libro infantil olvidado sobre el sofá, una taza de té que Hannah dejaba en la cocina. Pequeños detalles que, sin hacer ruido, transformaban ese espacio. Para Harold, cada una de esas señales era un recordatorio de que la vida, con todo su dolor, todavía podía ofrecer redención. Y para Hannah era una mezcla de esperanza y cautela, miedo a apegarse demasiado, pero incapaz de negar lo que ya sentía. Fue durante una de esas tardes de otoño cuando Hannah recibió la propuesta que amenazó con desestabilizar todo. Un antiguo conocido la había recomendado para un puesto de jefatura en una cafetería de una gran cadena. Mejor salario, estabilidad, beneficios. Pero había un pero: el trabajo sería en Boston. Cuando contó la noticia a Harold, la conversación fue en el mismo café donde todo había comenzado. Es una buena oportunidad, Harold. Para Ana, para mí. Pero también, dudó, buscando las palabras, también tiene que ver contigo. Harold permaneció en silencio un largo momento. No era un hombre acostumbrado a abrirse, a pedir. Pero en ese instante se dio cuenta de que no podía, no quería, perder lo que habían construido. La sola idea de verlas partir abrió un hueco en su pecho, un miedo desconocido, el de quedarse solo otra vez. Respiró profundo y miró a Hannah a los ojos, con una seriedad cargada de emoción. No quiero que se vayan. No esta vez. Hannah, conmovida, sonrió triste. No puedo rechazar sin una alternativa real, Harold. Ana merece lo mejor. Fue entonces cuando, quizás por primera vez, Harold bajó definitivamente sus defensas. Quédense, conmigo, no como huéspedes, no por caridad, como familia, si quieren. Las palabras salieron difíciles, rompiendo viejos dolores, pero verdaderas. Hannah, sorprendida, vio en los ojos de ese hombre lo que él no decía fácilmente. Necesitaba de ellas. No por culpa, ni por remordimiento, sino porque, por primera vez en años, había encontrado un nuevo sentido a su vida. Era una petición sincera, venida de un corazón que empezaba a aprender, otra vez, lo que era amar. Hannah pidió tiempo para pensar. No era una decisión sencilla. Su vida siempre había estado marcada por la lucha y la independencia. Aceptar la propuesta de Harold significaba renunciar a parte de eso, arriesgarse emocionalmente. Esa noche, en su pequeño apartamento, observó a Ana dormida con uno de los libros que Harold le había leído. La niña dormía tranquila, con una sonrisa en el rostro, y Hannah supo que ese era un tipo de paz que no veía desde hacía mucho tiempo. Pensó en todo. Las dificultades enfrentadas, la soledad de tantos años y cómo, en los últimos meses, la presencia de ese hombre había cambiado sus vidas. No era solo una cuestión de comodidad material, era sobre estabilidad emocional, sobre lazos verdaderos que se formaban. Por la mañana, antes de llevar a Ana a la escuela, tomó su decisión. Al final de esa tarde, llamó a Harold. La voz, del otro lado de la línea, sonaba más tensa de lo habitual. ¿Decidiste?, preguntó él, sin rodeos. Hannah respiró hondo. Sí, si todavía es sincero, aceptamos. Del otro lado, por un instante, silencio. Luego, un suspiro largo, como si un peso saliera de sus hombros. Es más sincero de lo que puedo decir. No planearon grandes eventos, ni ceremonias. Poco a poco, de forma natural, Hannah y Ana comenzaron a frecuentar el apartamento de Harold con más frecuencia. Primero para cenas, luego para fines de semana enteros. Fue una transición suave, respetuosa. Harold se encargaba de involucrar a Hannah en cada decisión, mostrando que ese espacio ahora era de todos. Y sin darse cuenta, se estaban convirtiendo exactamente en lo que Harold había propuesto: una familia. El tiempo pasó rápido. Los meses siguientes trajeron nuevos hábitos y pequeños rituales.
Anna ahora tenía su propio cuarto en el apartamento de Harold, con paredes color lavanda y estantes llenos de libros y juguetes. Las mañanas de sábado estaban reservadas para pancakes hechos por él mismo, un ritual que Anna adoraba, aunque las primeras veces fueran un desastre culinario. Harold, con su perfeccionismo habitual, tardó en aceptar las risas de Anna cuando la mezcla se pegaba en la sartén. Hannah observaba todo con ternura y sorpresa. Ver a ese hombre, antes tan cerrado, permitiéndose equivocarse y jugar, era en sí mismo un milagro cotidiano. Y en esos momentos simples, ella percibía cuánto Harold había cambiado y cuánto ella misma se estaba permitiendo cambiar. Pero no todo fueron días ligeros. Había fantasmas que aparecían de vez en cuando. En una noche de invierno, al encontrar a Harold solo en la sala, mirando la vieja foto de Elise y James, Hannah se sentó a su lado. Quedaron en silencio durante largos minutos hasta que Harold murmuró: «No pasa un día sin que me pregunte si James me perdonaría». Hannah tomó su mano con un gesto calmado y respondió: «No sé sobre perdón, pero sé que él estaría feliz de ver al hombre que estás convirtiéndote». Esas palabras tocaron hondo. Harold no dijo más, pero en esa mirada compartida había una aceptación silenciosa, un alivio que comenzaba a tomar el lugar de la culpa. Cada paso en esa nueva vida era una pequeña victoria, construida con esfuerzo, con presencia y con un amor que crecía despacio, pero sólido. Fue una tarde de primavera cuando, inesperadamente, Anna expresó un deseo que nadie había verbalizado aún. Estaban en el parque, después de un picnic improvisado. Anna, sentada en el regazo de Harold, dibujaba con tizas de colores en el suelo. De repente, se volvió hacia él y preguntó: «¿Puedo llamarte papá?». La pregunta tan simple tomó a Harold desprevenido. Hannah, que escuchaba cerca, se puso tensa, sin saber cómo reaccionaría. Pero Harold, con voz baja y emocionada, respondió: «Si eso quieres, nada me haría más feliz». Desde ese día, la palabra papá se volvió parte natural de la rutina de Anna, y para Harold, un título cargado de un significado que jamás imaginó volver a sentir. Era más que una palabra, era un símbolo de todo lo que había conquistado, de todo lo que se estaba permitiendo reconstruir. Poco tiempo después, en una conversación sincera por la noche, mientras tomaban té en la terraza, Harold miró a Hannah y dijo: «No quiero que esto quede en el aire como algo provisional. Quiero que sea oficial. Quiero que tú y Anna sean mi familia, de verdad». Hannah, conmovida hasta lo más profundo, no pudo contener las lágrimas. No era una propuesta hecha con grandiosidad, ni con el peso de las viejas formalidades del mundo de Harold. Era una petición simple, genuina, de un hombre que había aprendido con esfuerzo el valor de las relaciones humanas. Si es así, tal como somos, tal como estamos construyendo, entonces sí, respondió Hannah con una sonrisa emocionada. Y allí, en esa noche sin testigos, comenzaba un nuevo capítulo de su historia con un amor maduro, discreto y lleno de significado. Decidieron una boda sencilla, sin ostentación. No sería un evento para impresionar socios o clientes. Sería un momento para celebrar lo que se habían convertido juntos. Harold insistió solo en una cosa: que Anna tuviera un papel especial. La ceremonia tuvo lugar en un pequeño salón reservado, con pocos amigos íntimos y colegas de Hannah. Anna, con vestido blanco y una faja azul, entró de la mano de Harold. Su alegría era contagiosa. Cuando el juez de paz preguntó si Harold aceptaba, con amor y respeto, esa nueva familia, su respuesta fue firme, cargada de emoción: «Sí, con todo mi corazón». Al final, cuando todos aplaudían, Anna corrió hacia Harold y, para que todos escucharan, declaró: «Ahora eres mi papá de verdad». No hubo ojo seco en el salón. Y para Harold, ese fue el momento en que, finalmente,
sintió que había completado un ciclo de redención. En los días siguientes, la vida se reorganizó de forma natural. Hannah y Anna comenzaron a vivir definitivamente en el apartamento de Harold, que ahora respiraba una nueva atmósfera. Las mañanas comenzaban con risas, pancakes y carreras para la escuela. Por la noche, cuentos antes de dormir, pequeños paseos, conversaciones despreocupadas en la mesa. Harold, aunque mantenía su ritmo de trabajo, ya no era el mismo hombre que había vivido preso de la culpa y la rigidez emocional. Cada pequeño gesto, una nota dejada por Anna, un abrazo inesperado, una conversación sincera con Hannah, era un recordatorio diario de que la vida, a pesar de las pérdidas, podía ser reconstruida. Y más que eso, podía ser, nuevamente, plena de sentido. Ya no necesitaba ocultar sus emociones. Ahora tenían nombre, rostro y un lugar seguro en su casa y en su corazón. Una tarde, mientras organizaban una caja con cosas antiguas en el closet, Harold encontró un álbum de fotos guardado durante años. En él, imágenes de Elise y James, de viajes, fiestas de cumpleaños, pequeños momentos congelados en el tiempo. Se quedó unos minutos en silencio, hojeando esas páginas, hasta que Anna se acercó, curiosa. Se sentó en su regazo y con ojos atentos preguntó, ¿quiénes son ellos? Harold respiró profundo. Mi esposa y mi hijo. No había dolor en su voz, solo una ternura melancólica. Anna miró las fotos y, con una sabiduría que solo los niños parecen tener, dijo, deben estar felices ahora, porque ya no estás solo. Eso tocó a Harold profundamente. Cerró el álbum con cuidado y le besó la frente a la niña. Ya no lo estoy. Era una verdad simple, que finalmente podía aceptar. Hannah, que había observado desde lejos, se sintió aún más segura de su elección. A lo largo de esos meses, no solo Harold había cambiado, ella misma había dejado atrás viejos miedos, defensas que había levantado durante años de lucha solitaria. Ver a Harold interactuar con Anna, ver el cariño genuino que surgía entre ellos, mostraba que estaban creando algo real. Por la noche, conversando en la terraza, Hannah confesó, «Sabes que siempre temí depender de alguien, pero contigo no es así. No es dependencia, es compartir». Harold apretó su mano con una sonrisa tranquila. «Ahora somos tres, y así quiero que sea. Siempre». Era un pacto silencioso, hecho no de promesas vacías, sino de gestos cotidianos, de presencia y de una construcción que se hacía día a día con autenticidad. Un domingo, ya con la primavera en su apogeo, Harold decidió llevarlas a un paseo diferente. Habían oído hablar de un parque nuevo en Brooklyn, con áreas para niños y un gran carrusel restaurado. Anna se emocionó con la idea. En el auto, camino al parque, Harold se encontró pensando en cómo cosas tan simples se habían vuelto preciosas para él. Ya no eran números ni logros empresariales los que daban sentido a su tiempo. Era la expectativa en los ojos de Anna, la sonrisa cómplice de Hannah, el toque cálido de una mano pequeña en la suya. En el parque, mientras observaba a Anna girar en el carrusel, vio reflejada en los ojos de la niña una felicidad pura que ninguna cuenta bancaria podría comprar. Y allí, en ese instante, supo, sin sombra de duda, que esa era, por fin, su verdadera riqueza. Después del paseo, ya de vuelta en casa, Anna se durmió en el sofá, exhausta de tanto jugar. Harold y Hannah se sentaron juntos, en silencio, por un tiempo. Luego ella dijo, con tono suave, «Sabes, nunca pensé que un pedido tan simple, de una niña en un mercado, cambiaría todo». Harold sonrió, una sonrisa serena y sincera. «Yo tampoco». Quedaron allí, tomados de la mano, contemplando ese momento de paz. No era el fin de la historia. Sabían que aún habría desafíos, días,
Difíciles, como en cualquier familia, pero ahora había una base sólida, construida no en contratos ni apariencias, sino en algo mucho más duradero: el amor cotidiano, elegido y reafirmado cada día. Y eso, para Harold, era más valioso que cualquier título o patrimonio. Era la oportunidad de finalmente vivir de verdad. Unas semanas después, durante una reunión importante en la oficina, Harold recibió un mensaje de Hannah. Ana está enferma, fiebre alta, la estoy llevando al hospital. Sin dudar, se levantó en medio de la presentación, bajo las miradas incrédulas de socios y ejecutivos. Por primera vez en su vida, un balance trimestral podía esperar. En el hospital llegó rápido. Encontró a Hannah preocupada en la sala de espera. Se sentó a su lado, tomó su mano. Estoy aquí. Fue un momento de verdadera entrega. Eso ya no era un gesto de alguien queriendo redimirse del pasado. Era el instinto natural de un padre, de un compañero. Ana, al despertar, con el rostro enrojecido y los ojos soñolientos, sonrió al verlo. Papi, viniste. Y en esa mirada Harold encontró más fuerza que en cualquier negociación ganada. Tras la recuperación de Ana, esos pequeños momentos se volvieron aún más preciosos. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada experiencia compartida, fueran alegrías o desafíos. Harold ya no sentía la necesidad de mantener tantas defensas. En el trabajo, colegas y socios notaban el cambio. Era más paciente, más presente, más humano. Había un brillo diferente en su mirada, un peso menos en sus hombros. Y poco a poco, incluso viejos amigos que él había alejado comenzaron a acercarse, notando que ese hombre frío de antes se estaba transformando. No era un cambio forzado, era la consecuencia natural de abrir espacio al afecto, de permitir que la vida real, con sus dolores, alegrías e imperfecciones, tuviera lugar en su mundo antes tan estéril. Con el tiempo, Harold también empezó a compartir más de su pasado con Hannah y Ana. Una noche, mientras preparaban juntos una cena simple, contó por primera vez detalles sobre Elise y James, no como una confesión dolorosa, sino como un recuerdo que ahora podía compartir. Hannah escuchó con respeto y cariño, y Ana, curiosa, hizo preguntas inocentes que Harold respondió con una sonrisa nostálgica. Ya no había miedo de tocar esos recuerdos. El duelo, que antes era un peso paralizante, ahora era parte de la historia que ayudó a formar quién era, y que finalmente podía seguir adelante. Esas conversaciones, aunque discretas, fortalecían aún más los lazos entre ellos. Era una familia de verdad, con pasado, presente y, sobre todo, futuro. Fue en ese espíritu de nuevos comienzos que Harold tomó una decisión importante. Creó una fundación en nombre de Elise y James, dedicada a apoyar a niños huérfanos y madres solteras en situación de vulnerabilidad. No era un gesto público para ganar reputación. La fundación funcionaba de forma discreta, con pocos anuncios. Pero para Harold era una manera concreta de transformar su dolor en algo que pudiera generar esperanza para otros. Cuando le contó a Hannah, ella se emocionó profundamente. «Estoy segura de que estarían orgullosos», dijo con los ojos llorosos. Ana, al oírlo, saltó al regazo de Harold y declaró con alegría: «Eres el mejor papá del mundo». Para Harold, escuchar eso, no como un hombre intentando compensar errores, sino como alguien plenamente presente en el ahora, era el mayor regalo que podía recibir. Llegó, entonces, el cumpleaños número 7 de Ana. Era la primera fiesta que hacían juntos, ahora como familia. Hannah quiso algo simple, íntimo, pero Harold insistió en ayudar en cada detalle, desde las invitaciones hasta el pastel de fresa que Ana tanto amaba. Cuando llegaron los amigos de la escuela, vieron a un Harold diferente, con delantal, ayudando en la cocina, riendo con los niños, atento a cada momento. En un momento dado, Hannah lo observó de lejos, con el corazón apretado de alegría.
Nunca imaginó que ese hombre, antes tan distante, pudiera transformarse así. Al momento de cantar el cumpleaños, cuando Anna sopló las velas abrazada a ambos, Harold sintió algo que no sentía desde hacía años. Una felicidad genuina, sin reservas, sin culpa. Era un nuevo comienzo, no solo para él, sino para todos. Después de la fiesta, cuando la casa finalmente se silenció, Anna ya dormía en su cuarto, rodeada de juguetes y notitas cariñosas de sus compañeros. Harold y Hannah quedaron en la terraza, bajo el cielo claro de primavera. Ella, apoyada en su hombro, preguntó en voz baja, ¿alguna vez imaginaste que estaríamos aquí? Harold sonrió, con una mirada serena. No, y todavía me pregunto todos los días cómo tuve tanta suerte. Fue una respuesta honesta. Su vida, antes guiada por hojas de cálculo y metas, ahora encontraba sentido en pequeñas cosas. Un abrazo fuerte, un dibujo hecho por Anna, una cena en familia. Ya no era la búsqueda de control lo que lo movía. Era la elección, renovada cada día, de estar presente, de amar y de ser amado a cambio. En los meses que siguieron, la vida siguió su propio ritmo, con los altibajos de cualquier familia. Hubo días de cansancio, pequeñas discusiones, momentos de incertidumbre, pero, sobre todo, había un sentimiento de pertenencia, de construcción conjunta. Harold, cada vez más cómodo en ese nuevo papel, empezó incluso a permitirse pequeños gestos que antes consideraba impensables. Llevaba a Anna al parque solo. La recogía en la escuela de sorpresa. Veía con ella los dibujos animados que tanto le gustaban. En la oficina, sus socios y empleados notaban la diferencia. Había más ligereza en sus palabras, más empatía en sus decisiones. Era como si, al permitirse amar de nuevo, Harold hubiera reencontrado también lo mejor de sí mismo. Ya no era un hombre en busca de redención, era un hombre en pleno proceso de transformación. Cierta tarde, al recoger a Anna en la escuela, la profesora se acercó y comentó con una sonrisa. «Habla mucho de usted, dice que tiene al papá más amable y valiente del mundo». Harold sonrió, una sonrisa que venía desde dentro. No necesitó responder. Llevó a Anna a casa de la mano, escuchándola contar las novedades del día con su habitual entusiasmo. En casa, Hannah los esperaba con la cena casi lista. La escena, tan simple, tan cotidiana, habría sido impensable para el Harold de años atrás. Pero ahora era todo lo que más valoraba. Y allí, en la mesa rodeado de voces y risas, supo. El vacío de antes había sido llenado. Ya no era un hombre que sobrevivía, era un hombre que vivía por completo. Unos años después, en una mañana de otoño, Harold caminaba con Anna por el mismo parque donde, tiempo atrás, habían hecho ese primer picnic. Ahora ella tenía 9 años y ya mostraba esa curiosa mezcla de dulzura y opinión firme. Mientras caminaban, se detuvo de repente, lo miró y dijo, «Papi, ¿sabías que si no te hubiera encontrado ese día en la tienda, todo sería diferente?» Harold se arrodilló a su altura y respondió con una mirada cargada de emoción. «Y quizás nunca hubiera encontrado lo que realmente importa». Anna lo abrazó fuerte. Ya no eran palabras, eran certezas construidas con tiempo, con gestos, con elecciones diarias. Regresaron a casa de la mano, como siempre. Cuando entraron, Hannah los recibió con una sonrisa, y por un instante Harold se detuvo, observando la escena. La luz suave entrando por la ventana, los aromas de la cocina, las risas que llenaban ese espacio que una vez fue tan vacío. Allí, en esa cotidianidad simple y verdadera, Harold supo que había encontrado lo que jamás imaginó reencontrar, una vida plena de sentido. Y mientras se sentaban juntos a cenar, pensó que, si Elise y James pudieran verlo ahora, quizás también sonrieran, porque al fin había aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, y por el deseo diario de estar presente, completo, donde el corazón realmente habita.